Bienvenidos al canal I Love My Crochet. Hoy vamos a hacer esta espectacular falda larga. Es unir grannies hasta el largo que deseas darle y unirlos al ancho hasta cubrir toda la cadera. Yo he unido a lo largo 8 grannies y a lo ancho 8 grannies también. En total hice 64 grannies o cuadros. Me voy a dar una vuelta para que veas lo hermosa que ha quedado. Para empezar a hacer nuestro cuadro debemos hacer un anillo mágico. Tomamos la punta de nuestra hebra y enrollamos aquí nuestros dos dedos. Una hebra, la segunda pasada la colocamos así encima de la primera hebra donde tenemos enrollados los dedos, la pasamos así encima. Con este dedo me ayudo y lo tengo ahí. Tenemos como una X. Ahora con el gancho pasamos por debajo de la hebra, la primera con la que envolvimos los dedos, y tomamos la hebra que está encima con el gancho, jalamos así, le damos la vuelta al gancho y listo. Así ha quedado nuestro anillo mágico. Ahora aquí voy a hacer los puntos. Voy a subir con 3 cadenas, que es mi primer punto alto. Dentro del anillo mágico debo tener 16 puntos. Este es el primero y el de resto me faltarían 15. Todos los puntos que voy a hacer para este granny son puntos largos, puntos altos alargados, que son de 3 tiempos. Aquí hago el segundo, que es 1, saco aquí 2 y termino y 3. Una vez ya tenemos los 16 puntos altos, vamos a jalar esta pitica y vamos a cerrar lo que es este círculo, quede bien apretadito. Y aquí vamos a cerrar en la tercera cadena del primer punto. 1, 2, 1, 2 y aquí en esta tercera cadena hacemos un punto deslizado. Ahora aquí en nuestra segunda vuelta vamos a subir con 3 cadenas, que es el primer punto alto, y una cadena de separación. Tomo hebra y en el siguiente espacio hago un punto alto, y esto es todo lo que vamos a hacer en esta vuelta. Vamos a cerrar esta segunda vuelta. Aquí ya hice mi último punto alto. Voy a hacer una cadena y antes de cerrar te recomiendo que cuentes los puntos. Deben ser 16 puntos en total. No te vayas a saltar ninguno. Y vamos a cerrar aquí en la tercera cadena con un punto deslizado. Ahora vamos a hacer la vuelta en que este círculo lo vamos a convertir en cuadro. Vamos a subir con 3 cadenas, que es mi primer punto alto. Aquí en este espacio de cadena, aquí voy a hacer una esquina de mi cuadro. Tomo hebra, aquí en este espacio voy a hacer 2 puntos altos, 1 y 2, 2 cadenas. Tomo hebra y en ese mismo espacio voy a hacer otros 2 puntos altos. Y esa es una esquina del cuadro. Ahora tomo hebra. Tengo que trabajar 7 puntos para poder hacer la próxima esquina. O, para que te quede también fácil, vamos a trabajar puntos altos en estos 3 siguientes puntos o espacios de cadena. Ya aquí en este espacio de cadena, en el número 4, tenemos que hacer otra esquina. Bueno, vamos a hacerlo juntos.
7 puntos altos. Aquí tengo que hacer ahora una esquina, que son 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Esta es mi segunda esquina y voy a volver a hacer lo mismo. Una esquina, 1, 2, 3, en el cuarto espacio tengo que hacer una esquina. Ahora tengo que trabajar estos 3 espacios con puntos altos y aquí va otra esquina. Vamos a hacer. Y ya el número 7 es cuando subimos con las 3 cadenas. Aquí ya y empezamos con el 7. Entonces aquí en la tercera cadena hago un punto deslizado y ya quedó formado ya el cuadrito en la tercera vuelta. Ahora vamos con la cuarta vuelta, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. La cuarta vuelta, a partir de esta vuelta es repetir hasta llegar a la medida del cuadro que necesitas según la talla de tu cadera. Vamos a subir aquí con 3 cadenas, que es un punto alto más una cadena de separación. Tomo hebra, me salto un punto y en el siguiente hago un punto alto, una cadena. Ahora estoy aquí en la esquina. Las esquinas se trabajan de esta manera. Aquí en la esquina hago un punto alto, 2 cadenas y un punto alto en el mismo espacio. Cuando me salgo de la esquina hago una cadena, tomo hebra y aquí inmediatamente en el punto alto que me encuentro, aquí sin saltarme ninguno, aquí voy a hacer un punto alto, cadena de separación. Me salto un punto y en el siguiente hago un punto alto. Esta es la vuelta donde hacemos el punto de red o casitas. Hice una cadena, me salto este espacio y en el siguiente hago un punto alto. Y ahora para cerrar hago una cadena y cierro aquí en la tercera cadena de este punto. Ya quedó este cuadro. Ahora vamos a ir a la siguiente vuelta, que vamos a trabajar puros puntos altos. Y esto es todo el granny. Vamos a subir con 3 cadenas que estaba aquí arriba de estas cadenas. Tomo hebra en el espacio de cadena, vamos a hacer un punto alto. Arriba de este punto se hace un punto alto. En el espacio de cadena se hace un punto alto. Y este punto que corresponde a la esquina, ahí también se hace un punto alto. Hemos llegado a la esquina y en la esquina que hacíamos 2 puntos altos, 2 cadenas de separación y ahí mismo otros 2 puntos altos. Así se trabajan las esquinas cuando estamos trabajando con puros puntos altos. Tomo hebra y no me salto este punto se hace punto alto. En el espacio de cadena también hago un punto alto. Para mi medida yo solo necesito estas 5 vueltas que le hice al granny.
Si lo necesitas tú más grande, lo que tienes que hacer es repetir la vuelta 4 y 5, 4 y 5, como te expliqué acá, hasta que tengas los centímetros que necesita tu granny.